Hola jóvenes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy vamos a ver el tema de la función cuadrática. Como hemos venido viendo, la función lineal es una función que se grafica en el plano cartesiano y es una línea inclinada sobre él, sobre el plano. La función cuadrática, por otro lado, tiene una forma específica y tiene una gráfica que también es muy peculiar para los que aún no le conocen. La forma general de una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. Esta es la función cuadrática, en donde ustedes pueden observar que la a, la b y la c son términos que constituyen en números reales. A, B y C son números que existen en los reales. También podemos observar que esta función lineal tiene la misma variable, que es una variable x, y como ya lo decíamos anteriormente, la gráfica de esta función es una u que puede ser hacia arriba o una u que puede ser hacia abajo. En este caso solo vamos a ver cuando los términos son completamente positivos, por lo tanto la u va a ser hacia arriba. Vamos a mencionar los nombres de cada una de las partes. Sabemos que esta ax al cuadrado le vamos a llamar término principal o cuadrático. Cuadrático. A este también bx se le llama término lineal, y a la c se le llama término independiente. En este caso entonces tenemos las partes que posee una función cuadrática, que es término cuadrático, que es el ax a la 2, el término lineal, que es la variable que tiene solamente exponente 1, y el término independiente, que es aquel que no tiene ninguna variable. Para comenzar, vamos a decir primeramente que necesitamos encontrar una serie de pasos. La serie de pasos es primero definir hacia dónde va a ser la concavidad. La concavidad depende del valor del término principal o del coeficiente principal, que en este caso es a. Si la a es mayor que 1, si la a es mayor que 0, perdón, la concavidad va a ser hacia arriba. Si la a es menor que 0, la concavidad va a ser hacia abajo. Como ya repetíamos anteriormente, en este tipo de ejercicios solo vamos a ver ejercicios cuando la concavidad es hacia arriba. No vamos a ver ejercicios cuando la concavidad sea hacia abajo. El siguiente paso que vamos a encontrar, este sería el paso 1. El siguiente paso que vamos a encontrar nosotros es encontrar el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es la línea que divide a esta u o a esta curva en dos partes completamente simétrica o completamente igual. Al eje de simetría generalmente se le representa con la letra X. Entonces x es igual a b sobre 2a. Esta es la fórmula para encontrar lo que consideramos como el eje de simetría, que me va a indicar si yo divido esta u en dos partes completamente iguales, me doy cuenta de que esta parte es simétrica a la otra parte, o sea, son iguales a la otra parte, refiriéndonos a un eje que llamamos eje X. Finalmente, bueno, o seguimos con los puntos, luego vamos a encontrar los interceptos, que son los intersectos en X y los intersectos en Y, que ya podemos calcularlo según los videos anteriores cuando mirábamos la función lineal. Luego vamos a hacer una tabla de valores para rectificar que todo lo que hemos hecho pues también está dentro de la tabla de valores, agregando del eje de simetría 3 puntos o 3 variables o 3 números a la izquierda del eje de simetría y 3 puntos a la derecha del eje de simetría. Y finalizamos con la gráfica, que es específicamente una curva que se hace en el plano cartesiano. Vamos a comenzar entonces a resolver nuestro primer ejercicio de lo que consideramos la función cuadrática. Tenemos este primer ejemplo en donde tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3.
Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio, como lo habíamos mencionado anteriormente, es encontrar, paso número 1, encontrar la concavidad. Concavidad. Una vez que hemos determinado quién está en la posición de A, quién está en la posición de B y quién está en la posición de C, sabemos que A es igual a 1 porque es el término que no posee ningún término o el término que está elevado al cuadrado. B en este caso sería menos 2, sería esta cantidad menos 2, y la C sería en este caso menos 3, o lo que llamábamos anteriormente el término independiente. Entonces la concavidad dice que cuando la A es menor que 0, entonces la concavidad va a ser hacia arriba. Y cuando la A sea mayor que 0, perdón, la concavidad va a ser hacia arriba. Si ustedes recuerdan, la A, que en este caso es 1, es mayor que 0, porque no es un número negativo, sino que es positivo, por lo tanto la concavidad va a ser hacia arriba. El segundo paso que vamos a hacer es calcular el eje de simetría. Eje de simetría. El eje de simetría lo encontramos utilizando la fórmula menos b sobre 2a. Esta es la fórmula para encontrar el eje de simetría, menos b sobre 2a. Vamos entonces a resolver, o primeramente vamos a aplicar, o vamos a ver quién es b. B en este caso es menos 2, entonces vamos a decir menos el valor de b sobre 2 por el valor de a. Cabe mencionar que el valor de b es negativo, por lo tanto vamos a escribir menos el valor de b, o sea, menos 2. Y en la parte de abajo sería 2 por el valor de a, que ya sabemos que es 1. Al sustituir y al proceder a resolver esto sería menos por menos es más, 2, y 2 por 1 es 2. Significa entonces de que 2 entre 2 esto se convierte en 1. Este 1 se convierte entonces en el eje de simetría, o sea que todo la función o la u va a estar girando. Si nosotros tenemos la u va a estar girando todo en torno de un número que llamamos 1, que es el eje de simetría. Más adelante lo vamos a ver cuando hagamos la gráfica. Pasamos entonces ahora al paso número 3. En el paso número 3 vamos a encontrar los interceptos. El intercepto en x, que ya lo habíamos visto en la función lineal, el intercepto en x se encuentra utilizando la definición que x es el valor que voy a buscar y 0 es y. Y también el intercepto en y, que bien lo decíamos también, es el valor de x, no me interesa, por lo tanto le doy el valor de 0, y el valor de y es el valor que yo necesito. Cuando ya tenemos esto, entonces vamos a proceder a encontrar el intercepto en x y el intercepto en y utilizando la función original. Acá decimos y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, pero la y vale 0. Entonces, al resolver este ejercicio, miramos que la y es 0, por lo tanto sería 0 igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, pero como no se nos hace un poco como difícil o diferente ver este 0 igual, entonces lo vamos a pasar al final y vamos a decir que todo esto va a ser igual a 0. Es exactamente lo mismo como cuando hacíamos los interceptos de la función lineal. En este caso ahora no podemos despejar como lo hacíamos en la función lineal, sino que lo que voy a hacer aquí es, como tengo un trinomio, voy a utilizar un método de factorización muy conocido por ustedes que se llama factorización por tanteo. Y este tanteo simplemente vamos a abrir dos paréntesis, siempre lo vamos a igualar a 0. Abrimos dos paréntesis, agregamos x y x en cada uno de los paréntesis y vamos a tantear o vamos a jugar para buscar dos números cualquiera que multiplicados me den menos 3, pero que sumados o restados me den menos 2. En este caso voy a decir que es menos 1 por menos 3. O más 1 por menos 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo más por menos es menos. 1 por 3 es 3. Y estos mismos números, más 1 y menos 3, al usarlos sin paréntesis, o sea, se van a restar, esto me va a dar menos 2. Ustedes pueden buscar en mi canal de YouTube con el tema de métodos de factorización para que ustedes aprendan un poquito más cómo se resuelve
la factorización por tanteo. En este caso entonces decimos que aquí tenemos los dos intersectos en x. Esta función cuadrática, a diferencia de la función lineal, va a tener dos intersectos en x. Por un lado tenemos x más 1 igual a 0 y por el otro lado tenemos x menos 3 igual a 0. Si despejamos, tendríamos x es igual a menos 1, tendríamos el primer intersecto, x igual a menos 1, y el otro intersecto sería x igual a 3. Estos serían los dos interceptos que nosotros vamos a tener en este ejercicio. Lo único que estoy haciendo en la parte de acá es despejar el 1, que está positivo, lo paso al otro lado como negativo, y el menos 3, que está como negativo, lo paso al otro extremo como positivo. Estos en este caso serían los intersectos en x. Y ahora vamos con el intersecto en y. En el intersecto en y, nuevamente parto de la función original, y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, pero ahora voy a decir que la x es lo que vale 0. Por lo tanto, en todo lado donde vaya la x, yo voy a agregar el 0. Aquí sería entonces y igual a 0 al cuadrado menos 2 por el 0 menos 3. Si resuelvo todo eso en la calculadora, eso me va a dar menos 3. Quiere decir que el intersecto en y, o por donde va a pasar la gráfica de esta función cuadrática, por donde va a pasar la gráfica en y es en menos 3. Con esto entonces ya tenemos prácticamente, ya hemos llegado a la mitad del ejercicio, donde tenemos la concavidad, que ya sabemos que va a ser hacia arriba, el eje de simetría, que ya sabemos que es 1, y los intersectos, dos intersectos en x. Siempre esta función cuadrática va a tener dos intersectos en x y un tan solo intersecto en y. Ahora vamos a pasar al paso número 4, que es la tabla de valores, donde nos interesa también saber el eje de simetría. Pasamos ahora al paso número 4. En el paso número 4 lo que vamos a hacer a continuación es una tabla de valores. Si ustedes logran observar, ya tenemos acá una tabla de valores donde hemos ubicado en el centro al eje de simetría, que se abrevia XX'. Con esta pequeña coma, así se representa al eje de simetría. ¿Por qué el eje de simetría lo ponemos en el centro? Recuerden que el eje de simetría es la parte central donde la U se va a dividir en dos partes completamente iguales. Por lo tanto, necesitamos ubicarlo en el centro. Y vamos a escoger tres valores a la izquierda del 1 y tres valores a la derecha del 1. Podemos agarrar otros números, podemos agarrar 5 valores en cada lado, pero en este caso vamos a definir tres valores a la izquierda y tres valores a la derecha. Veamos los valores que van a ir a la izquierda. Recuerden siempre tener en mente la recta numérica real para que no nos desubiquemos. En este caso sería 0, menos 1 y menos 2. Según la recta numérica real, hacia acá están los negativos y a la derecha están los positivos. Pero como tengo el eje de simetría que es 1, yo solo sigo la numeración 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a encontrar, recuerden que estos son los valores en X y ahora voy a encontrar los valores en Y. ¿Cómo encuentro los valores en Y? Tal y como lo vimos cuando mirábamos la función lineal hecha por interceptos. Les animo de que regresen nuevamente y vean este video, la graficación de función lineal por interceptos o la graficación de función lineal por tabla de valores. Ambos videos les van a servir a ustedes para recordar y refrescar el tema de cómo se hace por tabla de valores. En este caso vamos a ir ingresando los valores de entrada. Los valores de entrada son los valores del dominio, a menos 2 hasta el 4. Entonces acá sería menos 2 y menos 2, porque es el primer valor que voy a darle como entrada. Ingreso todos esos datos en la calculadora y eso me va a arrojar un valor de salida. Entonces vamos a pausar el video y vamos a encontrar todos los valores de esta respectiva tabla de valores. Ya tenemos aquí resuelto todos los valores de la tabla de valores. Y como ustedes logran observar, el valor donde se concentra el eje de simetría, a ese valor generalmente es uno de los datos que está en los pasos, pero que de manera implícita no los calculamos. Pero sí nos arroja ese dato. Y este dato se llama vértice. Vértice es el dato que aparece en esta parte de acá. A ese dato le llamamos muy comúnmente vértice. El vértice es el valor de donde inicia
o donde arranca o donde parten las dos ramas de la parábola, porque esta función también se le llama comúnmente la parábola. Entonces este es el vértice 1, menos 4. Una vez teniendo esto, pasamos a nuestro paso número 5 y ahí vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Muy bien, tenemos ahí el plano cartesiano y ¿qué es lo primero que vamos a graficar? Lo primero que vamos a graficar es, o lo primero que debemos de entender es la concavidad. Sabemos que la concavidad es hacia arriba, entonces va a ser una U marcada hacia arriba. Lo segundo que hicimos fue el eje de simetría. Recuerden entonces que el eje de simetría es 1. Significa que esta gráfica va a tener que partirse en dos partes de acuerdo al eje de simetría, que es x igual a 1. Entonces aquí marcamos con línea punteada lo que conocemos comúnmente como eje de simetría. Luego del eje de simetría obtuvimos los interceptos, que eran dos intersectos en X y un intersecto en Y. Los intersectos en X eran dos. Cuando la X daba en menos 1, acá está, este es un intersecto, cuando la X choca o pega en menos 1 y cuando la gráfica pega en otro valor que es el 3. 1, 2, 3, aquí serían los dos intersectos, intersecto en X e intersecto en X. También tenemos otro intercepto que es un intersecto en Y, donde dice que la gráfica va a pegar en el punto menos 3, en el intersecto en Y, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí tenemos entonces los tres intersectos, dos intersectos en X y un intersecto en Y. Luego de hacer todos esos interceptos pasamos a lo que era la tabla de valores. Ahora sí vamos a empezar a graficar la tabla de valores. Recuerden que la tabla de valores son valores que se nos dan para rectificar lo que hicimos anteriormente. Y aquí van a estar reflejados tanto el vértice como los interceptos. Pasamos a graficar el primer punto, que es menos 2,5. Menos 2 en X y 5 en Y. Menos 2 hasta menos 5. Vamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2, menos 5. Acá está el primer valor. Luego dice que voy a graficar el otro valor, menos 1,0. Ya lo tengo. Menos 1 en X, 0 en Y. Y este valor es el famoso intersecto en X. Uno de ellos. Con esto ya me va diciendo de que he ido trabajando bien porque ya apareció en la tabla un intersecto que anteriormente había calculado. Vamos con el otro, 0, menos 3. 0 en X, menos 3 en Y. Miren, ya lo tengo. Y a este yo le llamo intersecto en Y, que ya lo había calculado también en pasos anteriores. Luego voy a graficar el vértice. El vértice es 1, menos 4. 1, que es el eje de simetría, hasta menos 4. Este se convierte entonces en el vértice, que se representa con una B. El vértice. Luego pasamos al siguiente, que es el 2,3. Vamos al 2,3. Miren, 2, menos 3, perdón. 2, menos 3. Y me da exactamente al otro lado. Si ustedes se fijan, pueden observar la distancia del eje de simetría al punto donde habíamos hecho anteriormente y del eje de simetría al punto que acabamos de hacer ahora, que son las mismas distancias, por eso se llaman simétricas. Luego seguimos con el otro punto, que es 3,0, ya lo teníamos y es un intersecto, es el otro intersecto en X. Y finalmente 4,5, 4 en X, 5 en Y. Miren, esta es la función lineal. ¿Y cómo voy a saber qué es la función lineal? Uno de los puntos del vértice arranca la primera rama parabólica, vamos hacia arriba, y del vértice arranca la otra rama parabólica, que vamos completamente hacia arriba. Y lo que tenemos ahí, mis estudiantes, mis jóvenes, eso es la función cuadrática x al cuadrado menos 2x menos 1, que es nuestro primer ejercicio que hemos hecho en esta hora. Vamos ahora con nuestro segundo ejercicio, y en este segundo ejercicio vemos que la función es y igual. Recuerden que yo puedo escribir y igual o f de x igual, cualquiera de los dos. Y igual a x al cuadrado más 6x más 5, en donde ya sé los valores de a es 1, b es más 6 y c es 5. Lo otro que voy a encontrar, o otro que voy a buscar y que voy a encontrar, es que la concavidad, o sea la a, es mayor que 0. La a es 1, por lo tanto la concavidad va hacia arriba.
Luego voy a encontrar el eje de simetría, que como ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, es menos b sobre 2 por a, en donde es menos el valor de b. En este caso el valor de b es 6, entonces no es necesario escribirle paréntesis, sobre 2 por 1. Entonces acá decimos que es menos 6 arriba, 2 por 1 es 2, y si ustedes dividen menos 6 entre 2, eso me va a dar menos 3. Quiere decir entonces que el eje de simetría va a estar en menos 3. Luego voy a buscar los interceptos. Intersecto en x, que son los valores de x que me interesa, y el intersecto en y, que es nada más la coordenada y la que me interesa. ¿De dónde voy a partir para encontrar los dos interceptos? Voy a partir de la función original. Voy a decir que y es igual a x al cuadrado más 6x más 5, pero la y es lo que vale 0. Por lo tanto, aquí sería x al cuadrado más 6x más 5 igual a 0. Si ustedes observan, ya el 0 ya no lo puse al inicio, sino que lo puse al final. Ahora voy a resolverlo usando la factorización por tanteo para resolver ese trinomio. Ubico x en cada extremo, busco dos números que multiplicados me den 5, pero que sumados o restados me den más 6. En este caso puedo probar con varios, pero yo voy a probar con 1 y 5 y le voy a agregar signo positivo a ambos. Más por más es más, 5 por 1 es 5. Y sin paréntesis, más 5 más 1, eso me va a dar más 6. Significa que al momento de resolverlo, esto sería x más 5 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Si lo hacemos o despejamos acá, me va a salir x es igual a menos 5. Este sería mi primer intersecto en x. Y en este caso, x es igual a menos 1. Este sería mi segundo intersecto en x. Vamos ahora a buscar el intersecto en y. En el intersecto en y siempre voy a partir de la función original, y igual a x al cuadrado más 6x más 5. Pero en este caso, la x es lo que vale 0. Por lo tanto, en todo lado donde vaya la x voy a agregar el 0. 0 elevado al cuadrado más 6 por 0 más 5. Eso es y igual a 5 positivo. Ya tengo entonces mi intersecto en y. Tengo la concavidad en esta primera parte. En la segunda parte tengo el eje de simetría. En la tercera parte tengo ya mis intersectos. Dos interceptos en x, un intercepto en y. Y ahora vamos a lo que es la tabla de valores. Tenemos a continuación la tabla de valores ya resuelta y tenemos los interceptos, los dos interceptos. Bueno, en la tabla, como les había mencionado, se reflejan los resultados que habíamos calculado anteriormente. Si ustedes logran observar, ya tenemos toda la tabla hecha. Tenemos un intersecto en x y el otro intercepto en x, que ya lo habíamos hecho en pasos anteriores. También tenemos el vértice, que es el valor fundamental, porque de ahí van a partir las dos ramas de la parábola, y también tenemos el intercepto en y. Allá ya tenemos hecha la plano cartesiano, y ahora vamos a graficar los puntos que corresponden al plano cartesiano. Comenzamos con menos 6,5. Entonces tenemos menos 6,5, vamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, tenemos el primer valor. Luego vamos con menos 5,0, que 1, 2, 3, 4, 5, que es el valor del intercepto, que ya lo tenemos acá señalado, del intersecto en x. Luego menos 4, menos 3, menos 4, vamos hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, hacia abajo, y está. Luego seguimos con el vértice, que es el eje de simetría, y este valor de menos 4, o sea, menos 3 hasta menos 4, vamos acá, aquí está el vértice. Luego, miren, aquí ya nos podemos fijar que del vértice ya no va a seguir bajando, por lo tanto ya tenemos la primera parte de la rama de la parábola. Y lo que está a la derecha del eje de simetría es la otra parte de la parábola, que sería menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 viene dando acá, miren, ya va saliendo la relación cuadrática. Menos 1,0, que es un intercepto en x, tal y como lo tenemos mencionado acá. Y el otro valor sería 0,5, que es este valor que ya lo tenemos también, que es el intercepto en y. Por lo tanto, elevamos la otra rama de la parábola, y ahí tendríamos entonces la gráfica de esta función cuadrática que nos representa esa u que va hacia arriba, dado que la a es mayor que 1.